Bienvenidos a Sin Filtro, noche de viernes. Terminamos la semana con el tema de las protestas, la etiqueta SF Protestas. Lo que queremos es debatir sobre qué están proponiendo las protestas y en qué se están cayendo, en qué prácticas que incluso pueden escenificar o reproducir aquellas cosas que están señalando, qué está pasando con la protesta social. De eso hablaremos esta noche y para ello tenemos en el estudio nuestros analistas, Luis Miguel Reyes, muy buenas noches. Buenas noches, Dan. Y Ronald Ochaeta Aguilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, comencemos con el tema de la protesta, con el tema de la frustración que sienten muchos ciudadanos por cómo se están llevando las cosas en el área pública y bueno, la legitimidad que se tiene en manifestarse. ¿Hasta dónde llega esta libertad y cómo han visto ustedes esta semana las diferentes manifestaciones de inconformidad en las calles? Ronald. Bueno, yo creo que vemos dos cosas. Uno, la gente está molesta, está disconforme, hay cierto nivel de indignación por obviamente diferentes variables, pero si nos situamos en el contexto actual, por ejemplo, podemos ver de que las críticas que caen a gobierno sobre la atención a la tragedia en el volcán de fuego, pues llama mucho la atención, logró la movilización de muchas personas el fin de semana pasado, ¿verdad? Y sobre todo los mensajes en redes sociales y en los medios de comunicación podemos ver de que ese descontento se va acumulando como una causa de rabia. A la par también tenemos, por ejemplo, el caso de Codeca, ¿verdad? Que sería el otro caso que, por ejemplo, vimos que molestó a ciertos segmentos de la población, pero también la causa de la protesta era legítima. Pero también vemos de que en las diferentes protestas que se hicieron durante esta semana, las cosas se salieron fuera de control, ¿verdad? O sea, de alguna manera ejemplos, sí, hay una cuestión legítima de fondo de la ciudadanía que exige, por ejemplo, resultados de parte del gobierno, ¿verdad? O de las instituciones públicas, pero lo que vemos en el fondo también es una baja cultura política, por decirlo así, de ciertos también grupos y organizaciones en los cuales, por ejemplo, insultar a una diputada como se le hizo a la diputada Patricia Sandoval no es lo correcto, ¿verdad? O, por ejemplo, llegar a esas acusaciones verbales y sobre todo con ese contenido de violencia no es la forma tampoco, por ejemplo, de manifestar ese repudio, ese descontento que podemos tener con el gobierno o con las instituciones, ¿verdad? Ese balance de las diferentes manifestaciones, protestas que se dieron desde el fin de semana por el tema de la respuesta a la emergencia por el volcán de fuego y luego el martes Codeca más este escrache en el Congreso de la República, ¿cuál es el balance que haces de estas manifestaciones en la calle, Luis Miguel? Sí, bueno, de acuerdo con Ronald en que, digamos, son expresiones distintas por diferentes temas. O sea, lo que estamos viendo es que ya el descontento está creciendo. A mí, por ejemplo, sí me impresionó mucho la protesta de las antorchas, ¿verdad? Pensé que iba a ser mucho más pequeña y la gente se volcó nuevamente a las calles, ¿verdad? Sí se veía un nutrido grupo caminando hacia la plaza, recordándonos un poco lo que sucedía en 2015. Ahora, tenemos que recordar que, digamos, este fenómeno de la protesta urbana, pues que comienza en 2015, es relativamente nuevo para esta generación, creo yo, ¿verdad? No habíamos tenido como que la necesidad de salir hasta que en 2015 pues estalla la crisis y comenzamos, y luego ha habido como una expectativa a que vuelvan a surgir grandes movilizaciones, ¿verdad? Creo que la de las antorchas fue una importante, pero por otro lado para el movimiento campesino esto no es nuevo, ¿verdad? Digamos, Codeca y otras agrupaciones sí se han mantenido, digamos, en una constante de manifestación, pues exigiendo diferentes cosas. Yo lo he dicho en otros medios, en redes sociales, que, digamos, muchas veces no estoy de acuerdo con las consignas de Codeca en cuanto a temas como nacionalización de energía o lo de esto del gobierno pluricultural, pero hoy, por ejemplo, sí veo que su protesta es muy legítima y tiene mucho sentido en este tema, que ahí ya van 8 dirigentes del movimiento campesino que han sido asesinados. Entonces, creo que es un tema que debe llamar la atención de las autoridades y en donde la protesta de los campesinos pues es muy legítima, ¿verdad? ¿Qué está sucediendo? Hay que esclarecer esto, hay que ver si detrás ahí puede haber un posible móvil político. O sea, realmente no se sabe qué es lo que está pasando, pero hay que sacar de dudas primero a ellos como movimiento, pero también a nosotros, ¿verdad? O sea, ¿qué está pasando en el país? ¿Qué son esas cosas que no estamos viendo? ¿Por qué 8 dirigentes de movimientos campesinos, en este caso Codeca y CCDA, fueron asesinados en tan poco tiempo, ¿verdad? Porque creo que fue un periodo de 2 meses. Entonces, es algo que definitivamente debe llamar la atención de las autoridades y de la población en general. Cuando
pasamos al momento de la confrontación entre los manifestantes y los diputados, al parecer allí sí se pierden los estribos y la figura del diputado muchas veces queda como victimizada al final. Pareciera que ahí el desgaste cae sobre aquellos que integran la manifestación. Sí, yo creo que el problema de ponerse en esa situación, de poner a insultar a una diputada, además insultarla en su condición de mujer, que me parece especialmente grave, y luego ponerse a dar empujones con otro diputado, lo que hace es ponerlos en una posición que ellos pueden aprovechar esta situación en su favor. Digamos, ya la diputada logró poner una denuncia en contra de la persona que la insultó, usando la ley de femicidio, por cierto, la cual ella hace poco quería sabotear, ¿verdad? Lo cual es interesante cómo ahora lo utiliza en su favor. Pero bueno, yo creo que aquí el tema es que tenemos que aprender y aprender a identificar a estas personas que llegan a las protestas a hacer este tipo de cosas, porque durante mucho tiempo se ha manifestado de forma pacífica. Digamos, desde 2015 para acá, creo que la mayoría de manifestaciones han sido pacíficas. Recuerdo un par nada más cuando, creo que fue el año pasado, en septiembre de 2015, si no estoy mal, que hubo una manifestación que se salió de control, que rompieron algunas cosas ahí frente al Parque Central, ¿verdad? Y de hecho yo estuve ahí en un momento y recuerdo que querían quemar un sillón, ¿verdad? Entonces varias personas lo detuvieron y todo. O sea, digamos, yo creo que el interés de la gran mayoría es manifestar de forma pacífica, pero siempre hay algunos elementos, ¿verdad? Personas que se quieren salir como de la raya de lo que es aceptable y de lo que deberíamos tolerar los demás, que además hemos salido a manifestar. Y poder decir, miren, hasta aquí, ¿verdad? O sea, esto ya no es correcto, ¿verdad? Aunque hay algunos que justifican esta baja cultura en las protestas al cansancio y a la frustración, pero creo que debe existir un límite al evitar este tipo de ataques personales que creo que va en detrimento incluso de las causas de las mismas manifestaciones. Sí. ¿Lo entienden quienes integran las protestas de que hay un límite incluso para los ataques contra los oponentes ideológicos o políticos? Sí, lo que pasa es de que en el fondo se menciona que la gente al momento de estar expuestos, por ejemplo, en estos espacios hay gente que pierde el control, ¿verdad? Y sobre todo también parte, por ejemplo, de la creación de mecanismos y de estrategias en las cuales los grupos organizados que convocan a este tipo de manifestaciones también no tienen como conocimiento de los temas. Por ejemplo, yo me acuerdo hace mucho tiempo, por ejemplo, se cuestionó mucho en una marcha de Codeca el hecho de que quisieran tapar, por ejemplo, avenidas principales con tablos llenas de clavos, pues, o sea, esas actitudes también ya rayan, por ejemplo, en la forma de que no es positivo ni pacífico, pero también es aplaudible el hecho de que la marcha campesina por el tema del agua el año pasado también fue algo muy loable y que incluso gente de grupos urbanos se sumaron, por ejemplo, a la protesta. O sea, es decir, yo creo que las características en cuanto, por ejemplo, como sociedad democrática, aún tenemos esos resabios, por ejemplo, autoritarios o, por ejemplo, de violencia en cuanto nosotros podemos hacer el ejercicio de nuestra libre expresión, ¿verdad? Y también nuestra libre organización. El tema es justamente eso, o sea, podemos organizarnos, podemos debatir sanamente frente a los políticos que incluso nos pueden caer mal, pero hacerlo de una manera propia y respetuosa, pues, o sea, podemos decir muchas cosas de una forma que sea con un contenido político fuerte, ¿verdad? Pero en un respeto cordial, incluso con aquellas autoridades o políticos que nos puedan caer mal, ¿verdad? El hecho es de que creo que hace falta mucho trabajar esa parte en la ciudadanía en general, sobre la cultura política, sobre la cultura democrática, ¿verdad? En cómo nosotros como sociedad podemos hacer cosas interesantes y creativas. Yo, por ejemplo, tomo mucho el caso de del movimiento estudiantil chileno. A mí me tocó estar un tiempo viviendo en Chile respecto a eso y yo aprendí muchísimo, por ejemplo, en la forma en cómo estos movimientos se organizan, o sea, tienen toda una estructura de organización, tienen programas de formación a lo interno, ¿verdad? Para evitar justamente conatos de violencia, pero a pesar de eso, ¿verdad? De que eran creativos, se generaban conatos de violencia en casi que todas las manifestaciones, porque controlar a 500,000 de personas en una manifestación es sumamente difícil, pero a pesar de eso habían estrategias para contener de alguna manera, generar estrategias de contención a daños a terceros, por ejemplo. Lo que sí es que hay un ambiente muy enrarecido en cuanto a la crítica y al debate de posturas
posturas contrarias. Todos creo que en algún momento, incluso en redes sociales, han caído en la tentación del ataque bajo, del ataque personal, y no suben el nivel del debate ideológico, el nivel del debate que sería interesante incluso cuando hay causas opuestas. Sí, totalmente, y es que el problema es que estamos muy crispados, o sea, el ambiente está tenso, hay muchas cosas en juego. Pero y esa es la culpa, ¿quién ha crispado este ambiente? Yo creo que los extremos lo han crispado, digamos, han tenido éxito de forma natural, han tenido éxito, pero también hay un interés de ciertos grupos, digamos, que se han estado viendo atacados en temas relacionados a la lucha contra la corrupción, otros temas de mantener este ambiente de tensión y de decir, bueno, miren, la CICIG está provocando tensión en el país por la persecución, digamos, que se hace, le llaman persecución política, ¿verdad? Lo que en realidad es lucha contra la corrupción y hacer justicia, ¿verdad? Y entonces lo que se ha logrado es un poco, tal vez la gente que estaba más indecisa o que no estaba pues en una situación tan confrontativa, se ha unido a la lucha y hoy están en este proceso, digamos, más violento. El problema es que también lo que se ha logrado es un poco pullar un poco como esa necesidad de sacar cosas que tiene la gente, y eso lo que ha provocado es que haya gente que reaccione de esta forma. Ahora, lo que sí es cierto es que hay que resaltar la forma como las autoridades han respondido en muchas situaciones, porque el año pasado vimos, por ejemplo, cómo se empujó al jefe de la policía, ¿verdad? Sí. En una manifestación y no responden, ¿verdad? Entonces, o sea, sí no caen en esta misma provocación. No caen en la provocación, lo cual yo creo que es algo digno de reconocer, ¿verdad? O sea, aún el gobierno de Otto Pérez Molina, con las manifestaciones pacíficas que habían, no cayeron en esa tentación autoritaria de reprimir las protestas como ha sucedido en Nicaragua, por ejemplo, de una forma tan violenta y tan clara. Afortunadamente en Guatemala pues todavía se mantiene como ese respeto de parte de las autoridades a la protesta legítima. Ahora, eso también es un problema cuando hay protestas de otro tipo y las autoridades se niegan a actuar. Por ejemplo, cuando se bloquea una carretera por muchas horas, ¿verdad? Y las autoridades se niegan de una forma pacífica llegar y tratar de despejar un poco el paso para que no se vuelva un caos, ¿verdad? Entonces, digamos, también hay que balancear un poco en qué momento las autoridades, si la protesta ha sido pacífica, ¿verdad? Cómo deben abstenerse de actuar o simplemente resguardar lo que tienen que resguardar, y cómo en momentos en los que la protesta se ha pasado de la raya, digamos, como bloquear una carretera o las principales vías del país, pero hasta dónde trazamos la línea de que las autoridades van a actuar o no, ¿verdad? Y esa línea es delicada y es peligrosa, ¿verdad? No, o sea, la inacción total es peligrosa, pero también, digamos, ya el caso de Nicaragua o lo que se ha visto en Venezuela, pues es mucho más peligroso, o sea, muertos incluso de manos de las autoridades. Entonces, tenemos que tener cuidado con esa línea que es bien delgada, pero sí hay que tomarla en cuenta, ¿verdad? Vamos a la primera pausa de la noche, la etiqueta SF Protesta, seguimos debatiendo sobre este tema, volvemos. Volvemos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF Protesta. Pasemos al segundo tema. Bueno, la manifestación de Codeca durante esta semana divide opiniones. Y es característico o llama mucho la atención el hecho de que cuando vemos otro tipo de protestas, la crispación no es tan elevada. ¿Qué tiene Codeca que es un elemento diferenciador al momento que sale a la calle y vemos estas reacciones muy opuestas sobre lo legítimo que es Codeca en las calles y de sus herramientas para hacerse escuchar? ¿Por qué Codeca divide tanto? Yo creo que primero hay dos cosas. Somos un país que se divide en lo urbano y lo rural, ¿verdad? Y hay una desconexión total entre lo urbano y lo rural. Entonces sería como el primer puente, el primer abismo que hay justamente entre la sociedad, porque hay un reconocimiento, sí, de que somos un país pobre, desigual, pero también desde el área urbana hay que reconocer de que existe racismo y discriminación justamente hacia lo urbano, perdón, hacia lo rural. Entonces, quiera o no, esa visión ideologizada que podamos tener del campo también nos hace distanciarnos justamente de esta realidad, ¿verdad? La gente en el área urbana pues vive también el hecho de tener un mal sistema de transporte público, vive con el hecho de tener que viajar en un vehículo, ¿verdad? Para ir a su trabajo, ir a dejar a sus hijos, y el hecho de tener una manifestación, ¿verdad? En la ciudad
donde se obstruyen las principales arterias de la ciudad, genera un malestar, o sea, donde se despiertan justamente todos estos prejuicios en la clase urbana, ¿verdad? Y también hay que reconocer que dentro de la parte donde, por ejemplo, Codeca creo que ha fallado muchísimo, esa es su capacidad de comunicación, por ejemplo, bajo otras vías. Es cierto que tienen muchas demandas que son legítimas y que son incluso hasta demandas que podrían ser parte de la ciudad, ¿verdad? Pero, sin embargo, ellos no lo han logrado, por ejemplo, reaccionar de manera adecuada, ¿verdad? Por ejemplo, con estrategias de comunicación sobre decir, miren, nosotros también estamos demandando, por ejemplo, que exista, por ejemplo, menos violencia a nivel de país, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cuestiones narrativas que también imprime el movimiento social y popular de vez en cuando no conectan con la ciudadanía, y la ciudadanía rechaza justamente el hecho de que tenga que viajar 1 hora de distancia de su trabajo y que se tenga que hacer 2 o 3, ¿verdad? Por el hecho de que hay una manifestación de campesinos, ¿verdad? A ver, esta falta de capacidad de comunicar, tal vez incluso unos mismos problemas que se sufren, ¿ayuda a preservar esa brecha entre lo rural y lo urbano? Sí, yo digamos en el caso de Codeca sí me complica un poco entender, digamos, el funcionamiento del grupo político como tal, porque digamos, están ya caminando a poder conformarse como partido político, ¿verdad? Lo cual es importante porque pues van a tener una participación en las próximas elecciones y se les va a ver ya en la arena política, ¿verdad? Jugando digamos, al nivel de otros actores políticos, pero hay un tema, digamos, que ellos no resuelven y con el cual yo los he visto en entrevistas en medios y son poco claros, y son estas acusaciones que hay sobre ellos por el tema del robo de energía eléctrica o el hurto de fluidos que se le llama, que ellos no aclaran del todo, más bien pareciera como que en cierta forma justifican el tema, y sí hay varias denuncias, hay investigaciones en el Ministerio Público, hay incluso algunos casos que han avanzado un poco, según he visto, ¿verdad? Pero entonces un poco ahí es donde ya la legitimidad del movimiento político se pone un poco en duda, porque ¿cómo un movimiento político puede nacer, digamos, con todas la sombra de estas denuncias encima, pero tampoco son muy específicos para aclararlo? Digamos, un tema también de comunicación, como decía Ronald, ¿verdad? Y no solo es el tema de cómo hacen ellos saber sus luchas políticas, ¿verdad? Cómo las demuestran frente a una población urbana que claramente lo rechaza por las vías que toman para comunicarse, que es básicamente el bloqueo de carreteras, y la otra es cómo no resuelven estas dudas alrededor del tema de la energía eléctrica, en el cual pues se ha visto de todo, se han visto fotos en donde hacen conexiones ilegales de energía eléctrica, donde ponen ahí el logo el nombre del movimiento político, Codeca y demás. Entonces, digamos, un poco el tema es un movimiento político que nace con esas dudas, ya va a despertar mucha suspicacia y mucho rechazo de parte de la población urbana, y además hay que sumarle las vías que utilizan para protestar, que también son muy complicadas. Entonces es ahí donde se separa quiénes son esas personas que se dedican a posiblemente esas actividades ilegales, y quiénes son las personas de ese movimiento político que no lo hacen o que no están enteradas a lo mejor. ¿Esto deslegitima la protesta de Codeca? A mí me parece que sí, o sea, si se logra comprobar, digamos, si los casos llegan y si ellos como organización participan en estas actividades delictivas, yo creo que eso deslegitima el movimiento político como tal, ¿verdad? Ahora, habría que tener, por supuesto, casos que avancen, habría que tener un poco más de información para poder saber qué es lo que está pasando ahí realmente. Ronald, ¿qué pasa con esa, digamos, esa duda que puede deslegitimar, o que algunos piensan deslegitima, los objetivos, los señalamientos y las metas que busca Codeca? Claro, o sea, por ejemplo, en diferentes espacios se ha discutido eso, ¿verdad?, sobre el cuestionamiento que tiene Codeca. Yo en lo personal también no considero que sea apropiado tomar este tipo de acciones. Sin embargo, sí le doy crédito, por ejemplo, las demandas que hacen ellos, por ejemplo, los problemas que se viven en el campo, ¿verdad? Eso quiere decir de que, quiera o no, a pesar de eso, no vamos a encontrar, creo que en ninguna parte del mundo, un movimiento social perfecto, ¿verdad? O sea, siempre vamos a encontrar aristas, ¿verdad? Por ejemplo, sobre sabotajes que los mismos movimientos sociales le han hecho, por ejemplo, a gobiernos enteros, ¿verdad? Lo cual también es parte de las estrategias políticas que ellos utilizan para hacerse manifestar y hacerse sentir en la sociedad, ¿verdad?
Sin embargo, dado también que, recordemos que las sociedades contemporáneas han cambiado, o sea, el hecho de sabotear un gobierno o sabotear, por ejemplo, bienes públicos, ¿verdad? O qué sé yo, en su momento sí eran legítimos, ¿verdad? Ahora somos sociedades más democráticas y lo que demandamos es respeto unos a los otros. Y ahí es donde creo que falla muchísimo las acciones y estrategias políticas de Codeca frente al urbano. Y también hay que plantearle al urbano, ¿verdad?, de que se hagan la pregunta del por qué existen tantos movimientos sociales o por qué tantas organizaciones políticas en lo rural y que mucha gente desconoce prácticamente cuáles son sus demandas, ¿verdad? También es parte también de esa falta de cultura política del ciudadano urbano, ¿verdad?, que no hace la conexión del por qué vienen muchos campesinos a protestar a la ciudad por el derecho a la salud, por ejemplo, al derecho al agua, ¿verdad?, o el derecho a tener tierras o tener una vida digna. O sea, en ese sentido también nos hace falta como clase media urbana, ¿verdad?, reconocer cuáles son los problemas de ellos y tratar de generar empatía con esos problemas también, porque al día a día también son problemas que también a nosotros nos afectan. Pero generar empatía es un poco difícil cuando se están, digamos, no comunicando o obstaculizando unos a otros. Yo creo que la estrategia, digamos, utilizada de bloquear carreteras y luego las dudas que hay sobre el tema de la energía eléctrica son dos cosas que definitivamente no van a generar empatía con la clase media, digamos, suponiendo que ese es el interés de ellos, llegarle y poder generar empatía en una clase media que eventualmente pudiera votar incluso por un movimiento campesino. Lo veo lejano. La pregunta es si están interesados en generar esa empatía con ese es un mundo urbano. Esa es un poco la pregunta, que está un poco desconectado, porque yo los he visto, digamos, en algunas entrevistas en medios, y más bien lo que pareciera es como que dicen, bueno, nosotros estamos aquí, o sea, como pareciera como que un grupo que busca más bien la separación y no ese espacio de encuentro entre campo y ciudad, que digamos sí sería beneficioso, ¿verdad? O sea, no veo ese interés tampoco y sus estrategias ciertamente no van en ese camino. Entonces, más bien, bueno, suponiendo que ellos tengan ese interés, pero yo creo que sí sería bueno tener un movimiento campesino que pudiera, digamos, generar empatía con la clase media, porque al final de cuentas lo que necesitamos es que la élite, digamos, que es de clase media para arriba, pueda al final de cuentas sentir propios los problemas del campo y de, digamos, las muchas necesidades que pasan las personas en el interior del país. Pero sí, para eso necesitamos un movimiento que sea un poco, que tenga mejores habilidades de comunicación o que tenga mejores estrategias de comunicación. Claro, uno no debería decirle al otro movimiento cómo manifestarse, ¿verdad? Porque ahí entramos en un problema. Pero sí puede decir, mire, yo como usted está comunicándome, simplemente yo no siento empatía o no siento sus luchas como mías, ¿verdad? En este momento. ¿El campo tiene las mismas prioridades que la ciudad? Entonces, ¿para qué comunicar o para qué generar esta empatía? Pero, por ejemplo, ¿verdad?, veámoslo también retrospectivamente, o sea, veamos de que hay otras organizaciones, como por ejemplo los sindicatos, que también no son de simpatía, por ejemplo, de la clase urbana, porque lo mismo, o sea, es decir, y todavía con el agravante que, por ejemplo, sabemos de que Joviel Acevedo o el FMLN generan pactos colectivos que prácticamente son espurios, muchos de ellos, ¿verdad?, y que algunos de ellos por ejemplo, dañan la economía o las finanzas públicas del país y sobre todo sirven como mecanismos clientelares para generar votos o alianzas con los partidos políticos. Entonces, de alguna manera también la gente crea o tiene estos heurísticos de cómo funciona la organización social y popular, que por ejemplo, en el pasado vemos, o sea, el FMLN tapando, por ejemplo, y tomando servicios de salud, y la gente tiene derecho al acceso a la salud, por ejemplo, y lo ha hecho en todo el país. O sea, hay gente que incluso se ha muerto, por ejemplo, en este tipo de acciones que ha hecho. O sea, la causa es válida o el señalamiento está ahí. Está ahí, sí, entonces, o sea, hay evidencia, pues, de que al tomar un servicio de salud estamos poniendo en riesgo de vida de mucha gente. O sea, el punto es de que ese tipo de acciones también, si lo trasladamos al caso del plano de Codeca, parece para la clase media urbana lo mismo. O sea, es decir, ¿por qué van a tomar servicios o por qué van a tomar carreteras si al que me están afectando es a mí al final del día, ¿verdad? Entonces, replantearse las estrategias creo que es clave para los movimientos sociales en general, ¿verdad? Para poder decir, miren, vamos a generar luchas comunes en común, porque realmente lo necesitan tanto el área urbana como ustedes, ¿verdad? Eso que dice Ronald, perdón,
Me parece bien interesante en el sentido que tomar como ejemplo cómo el movimiento sindical ha perdido legitimidad con el tiempo y ver si eso no puede suceder, por ejemplo, con el movimiento campesino. Porque, digamos, yo recuerdo en épocas del gobierno de La Gana, por ejemplo, todavía habían personas que defendían a Joviel Acevedo, sí, que lo veían como un líder sindical legítimo y que hablaban bien de él. Hoy, ¿quién habla bien de Joviel Acevedo? Yo creo que ya nadie, ¿verdad? O sea, ya ni siquiera la gente cercana a él, ya han habido incluso escisiones dentro del mismo movimiento sindical del magisterio y hay pugnas internas, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que podemos, digamos, llegar a un punto en el que el movimiento cae, digamos, comete tantas ilegalidades o comete tantos errores, por ejemplo, se desgasta. Que ya se desgasta y cae su legitimidad y ya después no hay quien hable bien de ellos, ¿verdad? Se quedan solos. Vamos cerrando este segundo tema, la manifestación de Codeca, la etiqueta SF, protesta. Regresamos a Sin Filtro SF Protestas. En este bloque hablemos sobre qué capacidad tiene la manifestación en la calle de incidir en cambios dentro de los despachos gubernamentales. En 2015 vimos un claro ejemplo de que la población salió a manifestar en la Plaza de la Constitución, pero ¿qué tanto de estas manifestaciones públicas pueden y se convierten en realidad en cambios en el Congreso, en el organismo judicial y también en la presidencia? Ronald. Yo creo que hay que ser bastante cautelosos diciendo si se podrían hacer cambios, o sea, algunos cambios se han hecho, por ejemplo, a través de las protestas. 2015 nos regaló una reforma a la ley electoral y de partidos políticos, pero también nos regaló una agenda de reformas estancadas, ¿verdad? Es decir, hubieron avances significativos en ciertas cosas, pero hubo también, por ejemplo, retrocesos, y lo vemos ahorita en el Congreso de la República. El hecho de, por ejemplo, haber tenido en septiembre del año pasado estas protestas después de la configuración del Pacto de Corruptos, ¿verdad? Vemos que la agenda legislativa no ha caminado, vemos aún a partidos políticos herméticos, sellados, ¿verdad? Enconchados hacia la ciudadanía y que tienen estas reacciones hepáticas y viscerales en contra de aquello que sea la plaza, por decirlo así. Y también, por ejemplo, vemos actitudes bastante ordinarias, por llamarlo de una manera, por ejemplo, el presidente del Congreso de la República señalando y atacando directamente a medios de comunicación, a gente, o sea, en el sentido estricto de que vemos de que hay una reacción, ¿verdad?, visceral de la clase política en general, incluso del propio presidente Jimmy Morales, hacia este tipo de expresiones políticas, ¿verdad? Sin embargo, podemos decir que sí, las manifestaciones y la organización social puede influir en los despachos, pero al mismo tiempo que tenemos un sistema de partidos políticos fallidos, no hay quien canalice esas demandas en las instituciones públicas, porque no hay calidad de la política. Es decir, si, por ejemplo, podemos tener partidos que representen realmente los intereses de la ciudadanía, podemos decir, sí, lo que demanda la gente en la plaza o el movimiento social pues, se puede transformar en política pública o en una ley. Pero en el caso de Guatemala no ocurre, porque existe una desconexión total entre la organización social, el sistema de partidos políticos en las instituciones. Entonces gravitamos en una forma como de expresiones políticas institucionales y no institucionales que se están atacando el día al día, y producto de eso vemos la polarización. O sea, es decir, esto es un resabio autoritario, y si fuéramos una sociedad más democrática y más institucionalizada, sí podríamos decir que la plaza y las organizaciones sociales podrían influir de manera significativa en lo público. Y te da la percepción de que al final de cuentas la manifestación, la calle no da frutos, porque no existe esa conexión entre la protesta social y tal vez algunos interlocutores políticos que hagan realidad o que lleven las propuestas de la calle. Entonces pareciera que al final de cuentas muchas de estas manifestaciones nadie las escucha. Yo en eso tal vez no estaría tan de acuerdo. Creo que la manifestación sí ha tenido efectos importantes en puntos importantes. El problema es que la manifestación no es para todo. Digamos, de una manifestación no va a salir una propuesta de reforma de ley electoral, de una manifestación no va a salir una propuesta de reforma de ley de servicio civil, por ejemplo, ¿verdad? Algunas necesidades que hay. La manifestación más bien lo que sirve es para demostrar el descontento sobre un tema específico y empujar alguna acción inmediata. Por ejemplo, el año pasado, cuando le querían los famosos decretos de la impunidad, ¿verdad? Cuando nace el famoso Pacto de Corruptos, lo que se vio pues, es una población indignada que encierra por varias horas a los diputados en el Congreso y los obliga
a dar marcha atrás en lo que estaban planeando, ¿verdad? Pero, digamos, es una acción muy concreta y sencilla de entender. En un momento muy claro, y yo creo que lo que encendió específico al final a la gente fue esa reforma al Código Penal que querían hacer, donde decían, bueno, que muchos de esos crímenes que iban a modificar, y el tema iba a ser retroactivo para delincuentes, digamos, gente, mareros y otra gente, ¿verdad? Entonces eso realmente preocupa a la clase media, porque son temas que son muy sensibles, y eso los hace volcarse hacia las calles ese día y tomar una actitud que no habíamos visto, ¿verdad? Pero, digamos, se ha visto en otras ocasiones. En el caso en el 2015, por ejemplo, yo creo que sin el apoyo de la gente parada frente al Congreso, el Congreso no le quita la inmunidad a Otto Pérez Molina. Pero pareciera Entonces, que esa... digamos, en esos temas creo que es donde la plaza puede apoyar mucho y donde estos movimientos que se reúnen en esos espacios funcionan. Pero claro, yo no esperaría que de ahí salieran las propuestas que el país necesita, ¿verdad? Eso le compete al Congreso, le compete a organizaciones sociales que, digamos, Tanques de Pensamiento y otras organizaciones que se dedican a generar propuestas. Y luego, pues, la población podría definitivamente llegar a apoyar o apoyar alguna propuesta. Lo que pasa es que estamos hablando también de la gente que se convierte, digamos, en una masa, ¿verdad? Pero entonces estás diciendo que es más la coyuntura la que hace que haya un momentum específico en donde la población se vuelca para expresar ya sea su apoyo o su rechazo a una medida o a un funcionario público. Sí, a un tema específico, no puedes planificar una manifestación masiva, entonces, yo creo que no. una agenda específica. No se puede, es muy difícil, ¿verdad? Digamos, en ese sentido yo creo que el movimiento campesino se ha tenido un poco más de éxito porque ellos, digamos, por la marcha del agua que ponías de ejemplo, había un tema específico que querían impulsar y ahí iban, ¿verdad? El efecto de eso, pues, lo que pasa es que ese tipo de protestas, cuando no hay aquel enojo o no hay un rechazo tan específico, no suelen ser tan efectivas, digamos, llaman la atención, pero no mueven al Congreso necesariamente. El Congreso se ha movido cuando se ha visto acorralado, ¿verdad? Y acorralado con temas que ellos sabían que tenían además un poco la cola machucada, ¿verdad? Entonces viene la población y dice, no, así no es, por este lado no es y nos vamos por aquí. Y no se van de aquí hasta que esto no se corrija, ¿verdad? Entonces, en esos temas la propuesta ha sido efectiva, pero yo creo que a nivel de propuestas sí necesitamos, como dice Ronald, mejorar nuestro sistema político y tener políticos mejor preparados y que además respondan a otros intereses que no sean solo los suyos. ¿Hay en estos momentos funcionarios que pueden ser interlocutores de la manifestación social, de la protesta social? Pareciera que estamos como que huérfanos en ese Yo creo en ese que estamos aspecto. como en isla, o sea, vemos, por ejemplo, a un presidente prácticamente solo, ¿verdad? Que tenía toda la oportunidad de ser ese interlocutor, creo. El interlocutor de la Plaza 2015 pudo haber sido Jimmy Morales. Sí, pero no lo logró. O sea, es decir, capitalizó ese descontento popular, lo logró transformar en votos, pero cuando lo vemos en su gestión, creo que la gran mayoría de sus votantes está totalmente decepcionado de él, ¿verdad? Incluso lo que muestran las encuestas es que el nivel de aprobación bajó de una manera dramática, pues, o sea, la gente no cree en el presidente como esa figura que vaya a llevar los problemas públicos para generar mejores oportunidades para todos. Eso no, el presidente, y lo vemos en el caso del volcán, o sea, no está reaccionando como la gente deseara que reaccionara él. Y si lo vemos en el plano de los partidos políticos, mucho menos. O sea, está el frente parlamentario que dirige, por ejemplo, Sandra Morán con Andrea Villagrán, pero es nada más una expresión política. Son 6 diputados frente a 158 que están tratando de dar la batalla en el Congreso llevando temas que son importantes para la ciudadanía. Pero lo contrario, no vemos otros articuladores u otras expresiones políticas que quieran llevar, bueno, queremos cambiar las cosas en el país, ¿verdad? Dado también el contexto donde vemos que incluso el sector privado ha sido tocado, por ejemplo, por las investigaciones de CECIG-MP, que tenía articuladores y que tenía operadores, por decirlo así, que llevaban propuestas, ¿verdad?, de sus propios intereses y sectores, pero las llevaban, había una discusión política. Pero ahora vemos justamente un espacio donde todo el mundo está aislado como islas y hay como choques y todo está crispado en el escenario, ¿verdad? Y un resultado de también un Congreso que no se mueve, que no ha logrado ni siquiera para fines oscuros la aprobación de la agenda que tal vez ellos estaban interesados en impulsar. Es que al final lo que tenemos es un Congreso, digamos, que está entre tímido y malo, ¿verdad? Por un lado tenemos una bancada de la UNE que no se decide de qué lado está,
si porque está no saben cómo va a ir la investigación, creo. Claro, ¿no? Yo digamos, creo que ellos responden a eso. Están señalados, pero a la vez tampoco se atreven a ser muy claros en su rechazo a CICIG y al tema de la lucha contra la corrupción. Por otro lado, pues tenemos la bancada FCN que ha demostrado ser totalmente inefectiva incluso para apoyar al presidente en momentos claves, y más bien ha sido un lastre para el mismo ejecutivo, y se ha convertido en la bancada que es la punta de lanza de todas las cosas oscuras que quieren pasar en el Congreso. Y por otro lado, pues otros diputados, digamos, que toman liderazgo en ciertos espacios, pero que no logran mover mucho las cosas. Entonces, el tema clave aquí, creo yo, es que ya este Congreso llegó a un punto en el que ya no va para adelante, ¿verdad? Ni para atrás, ¿verdad? O sea, ya no hay para dónde. No creo que ni siquiera logren conseguir los votos para aprobar esa agenda regresiva que decían tener. Por ejemplo, el tema de fiscalizar las ONGs, que son temas que realmente preocupan y que realmente preocupan a un segmento importante de la población. Entonces ni siquiera en eso logran avanzar. Esto lo que nos lleva es que más bien lo que estamos esperando es que termine, ¿verdad? Ya están en una fase terminal, y lo que estamos esperando es que los desconectamos y esperamos que el paciente termine de morir, y esperar que en las elecciones 2019 podamos tener otra clase de políticos. Ahora, lo que se ve ahorita no es muy prometedor tampoco. A eso iba. Los tiempos políticos se han acelerado conforme las nuevas regulaciones, y que vemos una campaña que iniciando en enero. Eso va a adelantar asambleas, va a adelantar listados, va a adelantar negociaciones, y creo que los diputados no van a estar poniendo atención a una agenda política 2018. Ellos ya están previendo un 2019 muy complicado. Y también eso nos dice que no van a estar escuchando las exigencias de la calle. Vamos a ver protestas, pero no creo que veamos algún resultado de esas manifestaciones. Siento que muchas veces Codeca en sus expresiones está bien. Este último reclamo de la investigación por la muerte de los líderes, creo que eso motivó gran parte de la manifestación del martes, pero más allá de mostrar músculo político, no creo que las autoridades van a tener algún tipo de respuesta a las exigencias que ellos presenten, porque están puestos los intereses y los esfuerzos en otras áreas. Sí, correcto. Yo creo que al final la clase política también está en ese replanteamiento, en decir, continuamos con la misma forma de hacer política o nos mimetizamos, ¿verdad? O sea, algunos políticos, o sea, que yo he hablado con ellos, me dicen, nosotros estamos con la soga al cuello, no sabemos, ¿verdad?, cómo actuar en las elecciones, porque primero no sabemos si nos están investigando, segundo no sabemos si vamos a tener finiquito, segundo tercero la gente no nos quiere. O sea, el escenario incluso para los propios partidos incluso políticos, aprobar la agenda regresiva puede tener un costo para 2019 para algunos diputados. Claro. Entonces se la piensan. Claro, se la piensan. Entonces se están pensando todo, y ahorita que estamos en esta fase de receso, lo que absorba el Congreso de la República va a ser ahorita prepararse para el evento electoral del otro año, y sobre todo el presupuesto de este año. En eso se va a absorber el tiempo de ellos. Y hay una buena cantidad que ni siquiera saben si van a poder reelegirse. ¿Verdad? Por como con el tema de que el gol que les metieron ahí, que dice Delia Abad que ellos aprobaron porque no saben ni por qué, y que solo levantaron la mano porque así hacen muchas veces, ¿verdad? Entonces hay un tema realmente preocupante para la clase política, ¿verdad? Contrarreloj, totalmente. Incluso a pesar de que puede que en este momento los intereses o las preocupaciones de los diputados van a servir para alinear objetivos, los tiempos están difíciles. Ya se viene agosto, comienza agosto nuevamente el periodo legislativo, y hay muchos temas pendientes, y yo creo que con el tema de las asambleas y 2019 van a haber muchos codazos, y no sé si los diputados puedan llegar a acuerdos para lograr por lo menos los votos y avanzar en esos temas. Tratar de modificar algunas cosas para lograr una reelección. Está difícil, la CC tendría que opinar en ese sentido, y creo que no están ahora para poner oídos a manifestaciones. Regresamos, la etiqueta SF Protesta. Regresamos Sin Filtro, la etiqueta SF Protesta. Estamos analizando la manifestación social y las posibilidades de que esta pueda incidir en cambios en el mundo político. Yo les lanzo una pregunta.
hablamos en el bloque anterior de la carencia de interlocutores políticos que puedan recolectar y materializar las propuestas y la agenda de la protesta de la calle. Pero ante la falta de estos interlocutores, ¿no deberían entonces ser la manifestación la que haga surgir esos liderazgos? Pienso yo el ejemplo en España de que de la misma marea de indignados nació un proyecto político, independientemente de la ideología, pero ¿no deberían entonces de la calle surgir estos interlocutores para hacer más fácil la representatividad de las propuestas que cada grupo está presentando? Ojalá, en otros países ha pasado. Ronald ponía el ejemplo de Chile, como por ejemplo gente como Camila Vallejo, que surge de las protestas estudiantiles y pasa a ser diputada, ¿verdad? Ojalá viéramos un poco más de eso acá, en España también. El problema es que no veo que mucha de esa gente que participaba del movimiento pues tenga la capacidad de hacerlo. A lo mejor sí hay ganas, ¿verdad? Yo sí veo que hay gente que quiere, pero que puedan hacerlo. ¿Por qué? Porque las barreras de entrada del sistema político son altas, ¿verdad? Tener un partido político es muy caro, es complicado, y tratar de meterse en la lógica de los otros partidos que hay, pues o es más de lo mismo, o son grupos de por sí cerrados. O no hay prácticas democráticas al interno de los partidos políticos. Es complejo, entonces digamos, entrar de nuevo a un partido político que ya tiene ciertas dinámicas y que tampoco es muy sólido, a lo mejor no te va a llevar muy lejos, y más bien lo que tendríamos que hacer es pensar en la forma de abrir el sistema político para que pudieran entrar más expresiones políticas y principalmente que fueran distintas, o sea, que podrían funcionar con otras lógicas, tal vez partidos que funcionaran más pequeños a nivel territorial, que pudieran realmente llevar la lógica de la participación política a un nivel más pequeño y que fueran creciendo poco a poco. A lo mejor eso podría funcionar mejor. Hay algunas propuestas ahí que van en camino a eso, pero claro, nada que pueda entrar en conflicto con los partidos políticos actuales, porque están cuidando pues, sus intereses. Claro, ellos son los dueños ahorita de las fichas y entonces las van a cuidar con todo lo que puedan. Ahí sí es donde a lo mejor el movimiento político puede, digamos, en el momento en el que se quiera aprobar algo de esto, pues pueda, el movimiento más bien social de la calle, pueda llegar e empujar un poco y obligar un poco a que estas cosas caminen, ¿verdad? Lo que pasa es que tendría que haber conciencia de qué está pasando, porque ahora, digamos, casi que todo lo que viene del Congreso se ve malo, ¿verdad? Y si vas a mandar algo al Congreso, claro, genera dudas. Pasa, digamos, algo que viene así blanco, pasa por el Congreso, se pone gris y sale negro, ¿verdad? Entonces un poco la lógica sería tratar de que la fuerza, digamos, primero la fuerza en la calle, y segundo una fuerza técnica de apoyo al Congreso, más bien, o de presión dentro del Congreso, que pueda impulsarlos. Tendrían que haber más diputados. Ahora, hay que impulsar esos temas sí o sí, porque si se va a estar esperando el Congreso deseable o el Congreso indicado, creo que vamos a terminar sentados acá y no va a llegar nunca una legislatura que sea merecedora de esos cambios. Creo que los cambios se deben de presentar no importando qué diputados están o hay demasiada desconfianza como para enviar propuestas a este Congreso. Yo creo que sí, la gente no siente la necesidad de seguir trabajando con este Congreso. O sea, es decir, hay una indignación y también una desafección total en la sociedad generalizada que no quieren trabajar con esto. Después del pacto de corruptos, creo que la gente en sí mismo ve como enemigos, ¿verdad?, del pueblo a los propios partidos políticos. Y eso es lo triste, porque la única forma de poder decir quiero transformar el país es a través de la participación política partidaria, porque esa es la vía institucional, es la vía constitucional. Y es cierto, o sea, a pesar de que podemos decir que la democracia está secuestrada por estos grupos y estos partidos políticos, la única forma también de poderles quitarles a ellos el monopolio de ese secuestro de Estado, por decirlo así, es a través de la participación política electoral. Y vemos, por ejemplo, grupos que sí están ahí caminando, están haciendo lo suyo, pero hacer un partido político con transparencia, con poco presupuesto, es casi que imposible bajo las barreras actuales que nosotros estamos haciendo, o sea, es como mencionaba Luis Miguel. Y sobre todo creo que hay también dos brechas que la gente poco atención pone. Primero, para ir a hacer un partido político, ¿verdad?, un político tiene que saber de administración pública. Puede ser bonita cara, tener buenas ideas, claridad política. Buen discurso, pero eso no lo hace un buen político. Un buen político tiene que saber de administración pública, de políticas públicas. Y a pesar de que hay gente joven, rostros jóvenes, el gran problema de la juventud es la poca experiencia que hay dentro de la administración pública. Eso es uno. Y el otro tema es que también
hay que entender de que, por ejemplo, partidos como la UNE, si las elecciones fueran el día de hoy, la UNE es la que ganaría el balotaje electoral, porque es la única organización política que tiene organización en todo el territorio nacional, que es el partido político con mayor cantidad de afiliados, ¿verdad? Y que para hacer una competencia electoral le gana abismalmente a cualquier partido político, ¿verdad? Entonces también ahí nos pone también contra la pared aquellas personas que quisiéramos hacer cambios, pero fundamentalmente sabemos de que existe un problema donde existe poco diálogo político entre otras expresiones políticas. Cada quien quiere tener su porción de poder, ¿verdad? Cada quien quiere liderar su propia expresión política, pero en la democracia real eso se hace a través de la vía partidaria. Entonces, si queremos competirle el plano electoral al pacto de corruptos, lo que hay que hacer es generar un frente amplio, un frente de organizaciones y de partidos políticos que quieran justamente disputarle el poder político a estas personas que lo están monopolizando en el Congreso y también en las alcaldías y en el Ejecutivo. ¿Se pueden hacer alianzas con partidos políticos ya existentes, tal vez más pequeños, que tengan una agenda reformista? Yo creo que sí, hay en el Porque Congreso, crear partidos ya en este momento, creo que para 2019 no da tiempo. Ahorita no da tiempo, pero hay partidos que vienen en camino. O sea, hay partidos que se están creando ahorita y que probablemente todavía lleguen a estas elecciones. No son pocos, creo que son como 6, 7 comités por formación de partido político que van en camino y que algunos van a llegar, no van a llegar todos, pero tal vez llegarán, no sé, un 50% o un poco más. Lo que sí es que yo creo que dentro del Congreso hay algunas fuerzas pequeñas, con poca capacidad de movilización, que podrían servir como articuladores y que han jugado un papel importante en momentos claves. Ahora, el asunto es que estas fuerzas también pudieran fortalecerse y que pudieran servir de repente para acoger personas que vienen de diferentes espacios, darles un chance de participar y crecer, ¿verdad? Ahora, lo que pasa es que tenía que tener disponibilidad, tenía que tener apoyo también, tener apoyo de todo tipo, ¿verdad? Apoyo económico, pues, porque también la política alguien tiene que pagarla. Y el tema entonces sería que se lograra realmente hacer crecer estas fuerzas y que estas fuerzas sirvan para articular estos temas que son necesarios. Si se ve eso de aquí a 2019, me parece que de momento está difícil, ¿verdad? Los partidos también están cerrados, están temerosos. Ni porque vamos a tener esta oportunidad. A ver, si sigue la cuestión, el escenario de que se va a cancelar FCN, hay una posibilidad de renovación de un Congreso grande, como unos 70 diputados, que no pudiesen reelegirse más o menos. Sí, esa es una oportunidad. De hecho, los son números nada más en este momento. Los tránsfugas también están complicados ahorita, o sea, el número es grande. Digamos, va a haber una renovación en cuanto a caras. El tema es que los vehículos con los que lleguen los nuevos no vayan a ser los mismos, o sea, porque si vamos a tener vehículos muy similares que se cambian de nombre, ahí vimos, por ejemplo, que el Movimiento Reformador se puso ahora Podemos, ¿verdad? Y se cambian de nombre y se cambian de ropa y van otra vez tirando a gente similar a la que tienen ahorita. Entonces, ahí no vamos a ver un gran cambio, ¿verdad? Más bien lo que tendríamos que ver es a las fuerzas pequeñas que están interesadas en el cambio, un movimiento reformista, como bien decías, que ellos quieran meter gente nueva y que puedan crecer lo suficiente para meter suficiente gente. Sí, porque si no, incluso como lo mencionaba Ronald, de realizarse una elección, si vamos a los comicios y vemos la integración del Congreso de la República a como estamos hoy, la bancada de la UNE tendría bastantes diputados, pero eso no es sinónimo de cambio, es más una reafirmación del status quo, veo yo, si gana, por ejemplo, la UNE más espacios en el Congreso de la República. Sí, o sea, si damos cuenta, los partidos que están o los que están ahorita, algunos tendrían la chance de crecer un poco más por el hecho de que se disminuye la competencia de los partidos políticos tradicionales, pero también hay, por ejemplo, cierto celo de los partidos políticos pequeños que están en el Congreso con las nuevas expresiones políticas que se están creando. Es decir, por ejemplo, he sabido de que, por ejemplo, los tweets y los mensajes que se manejan, por ejemplo, Samuel Pérez, ¿verdad?, de Movimiento Semilla con Mario Taracena, son casi que, o sea, de diario, pues, o sea, hay
hay un rechazo también de la clase política vieja hacia cuadros políticos o movimientos políticos que quieran renovar la política del país. O sea, en términos generales lo que vemos también es la necesidad de que el sistema político necesita reformarse, pero necesita reformarse desde adentro. Y los vehículos actuales, bajo las reglas actuales, no necesariamente nos van a llevar a eso, pero posiblemente existe la posibilidad de que estos nuevos agrupaciones políticas que lleguen al Congreso o que lleguen a las alcaldías empiezan a hacer cosas interesantes. Pero eso sobre todo no nos lleva al punto inicial, que es decir, vamos a poder resolver nuestros problemas como sociedad a través de ese tipo de gobernabilidad. Se van a escuchar las exigencias de la calle en recintos como el hemiciclo parlamentario. ¿Se va a poner oídos a ese tipo de solicitudes? Yo creo que depende de quiénes son las fuerzas políticas que van a estar representadas en el Congreso. Ahora, si hay una oportunidad que a lo mejor no sé si estamos tomando en cuenta, pero habría que sumar algunos elementos para poder verla. Primero es el tema de que, bueno, como bien decías, por ejemplo, FCN pudiera ser cancelado, pero la UNE también podría ser cancelada. Sí, digamos, están en un tema, enfrentando un proceso por financiamiento electoral ilícito similar al de FCN, y que también debería traerles ese tipo de repercusiones, probablemente, ¿verdad? Y si no, pues entrarán muy debilitados al siguiente proceso electoral. Ya no existe el líder, ya no existe el patriota, ¿verdad? Entonces definitivamente va a haber una renovación, y además con los cambios a la ley electoral que se hicieron recientemente, pues sí va a haber una oportunidad para otros movimientos de tener acceso a publicidad en televisión y radio, que es de forma igualitaria, de hecho, a todos los partidos, y financiado pues por el Estado, ¿verdad? Entonces ahí sí va a haber, digamos, eso va a cambiar un poco la cara de las elecciones 2019 y de la oferta política, porque va a haber más representación en medios de comunicación de movimientos que probablemente no tenían el dinero para pagar un anuncio de televisión, que es costoso, ¿verdad? O un anuncio de radio, una campaña de radio, que también es costoso. Entonces, ahí probablemente esos dos elementos, si se conjugan de forma, digamos, que nos beneficie o que beneficie al sistema político, probablemente veamos cambios para bien, ¿verdad? Ahora, no es garantía de nada, pero ojalá. ¿Hay visión reformista de parte de la protesta callejera, de parte de estos partidos pequeños que ya existen y que pudiesen ser vehículos para albergar este tipo de agenda social o de exigencia de la calle? ¿Hay esta visión a largo plazo de que las cosas pueden cambiar? ¿Creen en este momento o hace falta acercamiento entre estos dos sectores? Yo creo que hace falta más acercamiento, aunque por ejemplo si vemos algunos líderes de partidos políticos como Ninette Montenegro ha mostrado por ejemplo una idea de crear por ejemplo espacio, o por lo menos espacio para crear reformas, ¿verdad? O sea, una idea reformista del Estado, así como también otras expresiones políticas como Movimiento Semilla, que lo ha planteado, ¿verdad? En su momento. Sí hay, por ejemplo, expresiones y hay liderazgos que quieren construir algo distinto. El problema es de que hay poca interlocución entre estos actores. O sea, yo no he visto, por ejemplo, ningún foro donde, por ejemplo, se sienten las nuevas agrupaciones políticas en formación con los partidos políticos que tienen una agenda distinta, por ejemplo, con los que están en el Frente por la Transparencia en el Congreso. O sea, no hay ese tipo de interlocución. Se mantiene el divorcio. Se mantiene el divorcio, o sea, no hay un diálogo político sano, ¿verdad? Que nos pueda dar el indicador, el termómetro. Mucha la gente sí se está planteando la seriedad de llevar una propuesta o un paquete de reformas para el 2019 al Congreso de la República y que lo sea representativo con diferentes expresiones políticas. O sea, ese tipo de diálogos no los estamos viendo, porque creo que aún, por ejemplo, los partidos políticos están viendo su pequeño feudo y los otros partidos políticos están más interesados, o sea, los que están en formación están más interesados en terminar sus afiliaciones y su proceso de inscripción en el Tribunal Supremo Electoral. Pero en el margen del tiempo se nos está acabando para generar consensos y diálogo político para crear una agenda común. Para llegar a 2019 con una propuesta unificada. Bueno, muchísimas gracias, Luis Miguel, Ronald. Hemos llegado al final de este análisis SF Protesta. Gracias por sintonizarnos. Nos vemos el lunes. Gracias.